Comenzamos entonces. Se pierde el cursor y no, bueno. Pasa que me salen todos abiertos y como no tengo cursor, no puedo cerrar y no veo mi presentación. Poné escape. Prueba con escape para salir. No. Y ahí sí lo va a y ahí tener. está. Cerrar todo lo que quieras cerrar y después poner para presentar. Ok, ahí estamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Otra vez tengo problemas, perdón. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por poder compartir con ustedes. Siempre es un gusto y un honor. Para mí, siempre que Silvio y la gente de Rocinov me pide, creo que es un honor apoyarles. Como estábamos hablando antes de abrir la charla al público, la camiseta de River significa bastante para mí, para Silvio, entonces quería hacerle honor a él el uso de esta camiseta del equipo que tanto queremos y tantas pasiones compartimos. Bueno, vamos a hablar un poco de generalidades, en realidad de comenzar a hablar de mapas y comenzar a hablar de qué es lo que tenemos puede causar un poco de aburrimiento. Ya creo que estamos en un momento un poco más avanzado, así que voy a ir hablando de mapas y vamos a ir uniendo con cierto tipo de patologías en las cuales nos pueden ayudar ciertos mapas. Esta imagen, tenemos aquí una navaja suiza que tiene absolutamente todas las herramientas. Sin embargo, podemos decir que podemos comprar o un destapacorcho o un destornillador o un cuchillo, o si bien podemos tener todos en una, como lo podemos ver. Creo que esto es lo que demuestra este tipo de tecnologías, este tipo de máquinas como Galilei, que podemos no solo ver para una cierta patología, sino podemos ver para varios tipos de patologías, y aquí podemos ver. Nos puede servir para ojo seco, para enfermedades de superficie, para cirugía corneal, para cirugía refractiva, queratocono, y obviamente cirugía de catarata, que nos van a hablar las dos últimas más adelante. Esto es lo que en estos momentos ofrecen las tres plataformas más avanzadas de Galilei, el G4, el G6. Vemos que tienen todos los reportes en los cuales nosotros podemos contar en nuestra impresión. Básicamente, cuando nosotros estamos frente a un semáforo, tenemos que tener nuestras precauciones, ver que pase el auto, etcétera. Y al igual que en esto, a pesar de que siempre hemos hablado de que no seamos personas que vemos colores, sino veamos los datos. Nosotros, cuando vemos los colores en este tipo de exámenes, para que algo va a suceder, pero no debemos dejar a un lado la parte de los números y la parte de la data, que es lo más importante que nosotros tenemos. Esta fue una imagen que en una de las charlas, hace mucho tiempo, cuando hablábamos de Galilei, y poníamos en un semáforo ciertas ideas claras, ¿no? El rojo es curvo o es delgado en el momento de ver una paquimetría, elevado con un alto, algo está pasando en esa córnea. Obviamente el amarillo con su precaución, y obviamente lo normal, que sería el verde. Sin embargo, también tenemos los colores azules que pueden también tener algún cierto de
de problemas el rato de que nosotros podamos ver. Por eso decíamos, esto se pone en las calles ahora, para, mira y cruza. Para, mira el mapa y avanza a ver los datos que nos están enseñando los mapas. Vamos a comenzar con algunos mapas de Galilei. Vamos a comenzar con el paquimétrico. El paquimétrico es un mapa que usa una escala de German, una escala, llamemos de universal, es una escala en la cual tiene tanto Pentacam como Galilei la misma escala, y es muy importante de que nosotros analicemos cómo están las escalas de nuestros equipos, porque es parte del setting que tienen que tener las máquinas, porque si no vamos a tener colores completamente diferentes. Ahora, los mapas paquimétricos son muy útiles, por supuesto que son muy útiles. No solo son útiles en el punto en el que es una córnea delgada, puedo operarle o no, puedo hacer una cirugía de superficie, un epilasic, etcétera, de lo que hemos venido hablando. También podemos hacer seguimientos, podemos hacer seguimientos de la parte de seguimientos de edemas corneales, etcétera. Si es que nosotros vemos un punto muy importante, acá, que es la locación del cono, o de la locación de la zona más delgada, podemos hablar del índice de progresión, o el índice de progresión en cuanto al espesor. Podemos ver o con fórmula, como lo tenemos puesto aquí, que les estoy compartiendo, o simplemente trazar una línea y poder tener el valor de contar cuántos desde la parte central, cuántos anillos tengo hacia arriba, cuántos anillos tengo abajo, para yo saber la locación de la zona más delgada del cono. Son tips muy prácticos, muy básicos, que nosotros podemos ver y darnos cuenta, según un mapa paquimétrico, la forma tridimensional que podemos tener en esa cosa. Tenemos los mapas axiales. Los mapas axiales, como vemos acá, Perdón, Pablo. Dime. Están preguntando si podés señalar con un puntero donde lo estás marcando. Estoy tratando. Ahí está, ahí se ve, ahí se ve el puntero. Sí, pero ahí se ve. Está. Pero bueno, lo ves. Yo lo veo, pero mi cursor, el momento en el que no. Dale, bueno, no hay problema, no importa. Era si se podía, gracias. Pablito, ¿puedo interrumpirte un minuto? Se trabó. Sí, claro, sí puedes. Es que lo estás colocando como TPI y lo he cambiado por TPR, Thickness Progression Ratio. Esto debido a que el Pentacam sacó otro TPI igualito, Thickness Progression Index. Entonces, esto fue escrito en 2009, pero de todas formas, le hemos cambiado por Thickness Progression Ratio. Perfecto. Gracias por la aclaración, Carlos. Pero el TPI no es Pentacam, el TPI no es Corbis. No, el Pentacam tiene un TPI. Ya vas a ver eso en mi charla, porque ahora el Galilei también tiene un TPI que es igualito al del Pentacam. Perfecto. Bueno, continuando con lo nuestro, tenemos los mapas axiales, ¿no es cierto? Tenemos el mapa axial en curvatura y tenemos el mapa de instantáneo, la curvatura instantánea anterior. Básicamente, como se puede ver en las flechas de la parte de arriba, donde señala la data que viene de la curvatura axial, y la data que viene dónde va la data del de curvatura instantáneo, que es conocido también como sagital. Para que podamos entender un poco cuál es la diferencia entre el instantáneo o el tangencial y el de curvatura, básicamente
les puedo explicar de una forma muy clara. El axial y el curvatura es casi como el análisis de los puntos de este mapa no es aleatorio como en el otro. En el instantáneo es un análisis más de 150,000 puntos aleatorios, por eso es que muchas veces, a pesar de que son dos mapas anteriores, son completamente diferentes la figura. Es decir, ¿cómo lo tomo yo? Como que el axial es simplemente una representación en colores de una queratometría. Es decir, lo que mide una queratometría basado en un trazo lineal una medición lineal de la córnea, en cambio que en el área instantánea es un análisis aleatorio de varios puntos, lo cual analiza más parte de la córnea. Eso es tanto para la parte posterior como para la parte anterior, como podemos ver en los mapas. La parte de los mapas axiales, que también nos ayuda mucho, en este caso específico, nosotros podemos ver la comparación, que es un mapa de comparación de axiales. ¿Qué podemos ver acá? Este es un paciente que tiene un uso de un lente de contacto en el cual tenemos la primera toma de la derecha está en abril, la segunda toma de la izquierda está en mayo, casi un mes después, y vemos obviamente una imagen de WordPage de un lente de contacto que estamos esperando que se disminuya esta imagen para que ese paciente tenga una córnea completamente remodelada para tomar una decisión quirúrgica. Eso nos ayuda. El diferencial en los mapas axiales. Sin embargo, se puede programar en Galilei tener no solo una diferencia en mapas axiales, se puede, si es que estamos disminuyendo la paquimetría, también lo podemos hacer de esa forma. Aquí hay un resumen muy importante sobre todos los datos que nosotros podemos tener. Básicamente un resumen de una tabla donde está la normalidad con sus desviaciones de estándar en el caso de queratoconos iniciales O1 y en queratoconos un poco más avanzados. Y tenemos lo que realmente deberíamos ir viendo, tanto la parte del épsilon, que nos va a dar la prolaticidad, los promedios posteriores, el SIMK, la coma, que es muy importante. Aquí estamos con Jimena, que es una persona que importante en el análisis de la coma y que participó en el estudio del CLMX de uno de los mapas que vamos a hablar, las aberraciones esféricas. Es decir, tenemos un pocotón de datos que son muy importantes para tener en cuenta al momento de nosotros hacer un diagnóstico. Si es que nosotros analizamos en la parte de córnea o los valores, muy interesante en el cuanto nosotros hablábamos en la etapa inicial de o ver colores o ver data. Si es que yo veo este paciente que tenemos acá y dentro del círculo, vemos que tenemos índices de probabilidades de queratoconos y la probabilidad de queratoconos ya sobre los límites bajos, es decir, ya tenemos una probabilidad y es un ojo que hay que tomarlo en cuenta y hay que tomarlo con pinzas. Y si es que nosotros simplemente vemos la correlación que tiene tanto los mapas axiales y los mapas posteriores con los datos, son datos que van de la mano. Sin embargo, este es un paciente que es muy interesante porque al momento de correr otro tipo de mapas como el CLMX aparecía como normalidad y simplemente es un paciente que se sacó un lente de contacto pocos minutos antes de hacerse el examen y podemos tener este tipo de falsos positivos. Podemos ver acá, la coma está disminuida, tiene una coma de 0,14, tiene un coma vertical de 0. Este mapa es una interpretación wavefront de la córnea total, en la cual también nos puede ayudar mucho hoy en día. Si es que nosotros analizábamos la diapositiva anterior con los datos del wavefront total corneal de este paciente, vemos que no hay mucha similitud para un queratocono.
Sin embargo, nos puede dar muchos más datos. Por ejemplo, he puesto ahora una imagen del nomograma del doctor Alfonso, del doctor José Alfonso, de Fernández Vega, de Oviedo, en el cual se analizan y necesitamos los valores comáticos del día de hoy para analizar. Y aquí nosotros podemos ver que el valor de la coma, la locación de la coma, para el momento de nosotros hacer nuestros trazados para los cálculos de los anillos, nos pueden ayudar estos datos. Es decir, como les había dicho en el inicio, vamos a ir viendo las bondades que tiene Galilei y qué usos le podemos dar en nuestra vida cotidiana. Esta es una imagen que Carlos la conoce muy bien, es una imagen del doctor Carlos Arce, y creo que es una de las imágenes que más me gusta para explicar lo que es el Best Fit Sphere. Y tenemos el Best Fit Sphere, tenemos el Best Fit Toric Aberration. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre hago una analogía con este mapa, y es cómo basado una córnea del paciente está comparado en una córnea normal. Yo siempre hago la analogía con el campo visual. Nosotros sabemos cuándo nosotros tenemos un resultado de un campo visual. El campo visual tiene una big data, ¿no es cierto? Nosotros ponemos el rato que entramos a hacer un campo visual, ponemos el nombre del paciente, la edad del paciente, sabemos que ya es latino, etcétera, etcétera. Y en su base de datos, el campo visual busca en su archivo un ojo normal para esa edad y para esa condición, y lo compara con lo que tiene ese paciente y nos da todos los valores que nosotros sabemos. Pues eso es lo mismo en esto. Es decir, es el modelo de una córnea. ¿Cómo entra nuestra córnea en una córnea normal? Y aquí podemos ver, obviamente, se pueden ver las zonas más deprimidas, más elevadas, más prolatas, más doblatas de una córnea, y eso se le va a representar por colores. Es muy importante que nosotros veamos en esta gráfica la escala de colores. Si es que ustedes veían la escala de colores, y voy a retroceder un poco la charla para poner en esta. Si nosotros vemos la escala de colores de los mapas axiales, y al final les voy a dar un resumen para los usuarios que estamos acá, vemos que son colores, que son los colores primarios, son los colores fuertes, ¿no es cierto? Que esa es la escala en la cual nosotros estamos manejando mapas axiales y de curvatura. Si es que nosotros vemos la escala de los mapas de elevación, son colores, son pasteles. Un mapa de elevación con una coloración diferente, y le dame la atención que no son como colores más pasteles, esta escala es una escala ANSI. Y creo que dentro de las cosas que hay que decir y que hay que aplaudir, es algo que se viene arrastrando desde el mundo Orscan, cuando creo yo que Orscan, el padre de las mapas de elevación, comenzaron y nos enseñaron este tipo de escalas. Nosotros podemos ver automáticamente si es que estamos en una escala correcta o no escala correcta. No solo ver, si nosotros vamos haciendo un resumen de lo que hemos visto, no solo ver un examen, no veamos el color, primero tenemos que ver si es que la escala está bien hecha, si es que los pasos de la escala están bien, si es que es una escala que va de 5 en 5 milímetros, la otra va entre 10 o 15 milímetros, que ya les voy a dar luego. Y una vez que nosotros califiquemos la prueba del examen, nosotros poder ingresar al examen para poder sacar la mayor cantidad de información. Entonces, esto es cómo es un Best Fit Sphere. Tenemos dos casos en una córnea que se le ve bastante esférica y en una córnea que tiene sus zonas, sus cambios en cuanto a la elevación. La parte posterior es importante. ¿Para qué también nos sirven los datos? Hoy en día, para el cálculo de anillos corneales, también estamos usando la cara posterior del mapa de elevación, y eso es algo muy importante porque las distancias que tenemos desde puntos centrales de la córnea en la parte posterior, podemos sacar nosotros un valor para saber si es que estamos en qué tipo de clasificación de ectasia estamos, y eso es algo que nos ayuda mucho hoy en día para el cálculo de anillos estromales.
Creo que esta es una de las gráficas que más le gusta a la doctora Núñez, a Jimena, que está acá. Y es uno de los mapas que desde mi punto de vista más completos son de Galilei. Si es que uno dice, se te dañó el software, ¿con qué mapa te quisieras quedar? Yo creo que este es uno de los más importantes. El CLMix o el CLMIX, que lo decimos algunos, simplemente es un análisis vectorial de todos los mapas, de anterior, curvaturas anteriores, posteriores, de la paquimetría, los mapas de elevación que veníamos hablando, y esto nos va a llevar a una escala de probabilidad de queratocono, como nosotros podemos ver desde la parte superior izquierda, tenemos los mapas axiales de curvatura, tenemos posteriores de elevación en Spear, tenemos la parte más delgada de la córnea, y la correlación vectorial de eso nos hace un análisis de si es que estamos frente a una posible o estamos frente a una ectasia. Creo que es uno de los mapas más completos que tiene, creo que es uno de las promesas que ha tenido Galilei, y el salto que ha tenido Galilei este mapa es un mapa que es de mi, porque yo tengo probabilidad. Hola Pablo, vos sabés Separado. que no se te está escuchando, se está cortando la comunicación. Si podés repetir ¿Desde todo porque no se dónde escuchó no nada. No se escuchó todo lo último que dijiste, se te cortó mucho. Si podés repetirlo, por favor. escuchan ahí? Sí, Ahora sí, ahora sí. Sí. sí, pero tu imagen está congelada. No escucho. Se paró, Noé. Sí, pudo haber perdido la señal, Pablo. A ver, ahí está de vuelta. No, estoy ahí. Dale. Ahí Pablo, mejoró. cuando estaba ¿Apareció la hablando del imagen? CLMI, sí, ahora apareció, sí. Ahí Se te estamos. empezó a escuchar muy entrecortado, si podés repetir todo nuevamente. Sí, tranquilo. Lo que les decía es que este es un reporte de probabilidad de queratocono. Hablaba que es un trabajo conjunto. Tenemos una de las artífices aquí, a la doctora Jimena Núñez, de este mapa. Y les comentaba que si es que a mí me dieran de escoger un mapa de Galilei, creo que este es uno de los mapas que más ayuda en el día a día. Es un mapa que te resume todo, es un mapa donde vemos por un análisis de diferentes puntos, un análisis vectorial de diferentes puntos de todos los mapas, podemos sacar una probabilidad de que esa córnea esté frente a un inicio de una ectasia o estemos con una ectasia. Este análisis es un análisis de tanto la parte anterior, la parte posterior, en axial y en elevación, frente a las zonas más delgadas en el mapa paquimétrico. Y nosotros podemos, ¿por qué me gusta? Yo comentaba antes de que se me vaya un poco la imagen, que este es es parecido, mucha gente lo analiza como parecido al Belín Ambrosio. Sin embargo, la razón por la que me gusta mucho más este mapa es porque tengo un resumen y puedo yo físicamente ver los puntos de mayor impacto en cada mapa para ver de dónde salió el porcentaje o de dónde salió o de dónde fue medido esa probabilidad de queratocono. Entonces yo simplemente alcanzo a ver dónde está el círculo rojo en el mapa paquimétrico, que ese es el punto más delgado frente a otras zonas en los mapas anteriores y en los mapas posteriores, y me da una idea general de lo que es estar frente a una posible ectasia o estar ya a una ectasia. Creo que este es el resumen y esto es uno de los grandes avances y grandes saltos que hizo Galilei incorporando esta herramienta.
como estamos hablando y vamos a hablar y Carlos va a hablar de queratocono y creo que la mayoría de personas, cuando hablamos de tomografía y de topografía, lo que queremos es tener datos para nosotros poder correlacionar frente a ectasia, frente a una progresión y frente a cambios corneales. En estas clasificaciones evolutivas que vemos de la clasificación de Oviedo de España, vemos que tenemos la K media central, que hay que tomar en cuenta la K plana, que hay que tomar en cuenta la paquimetría mínima, hay que ver la morfología por topografía de Plácido, que eso nos ayuda y que recordemos y tenemos que ir a las bases, a los primeros Galilei y a las primeras charlas, que es una tecnología ShinePlug que tiene anillos de Plácido y obviamente nos da una idea berrométrica corneal que es donde podemos sacar los valores de coma. Es decir, yo con un equipo o con mapas como los que les he mencionado, puedo tranquilamente clasificar en el caso de queratocono, en el caso de queratocono, en el caso de una ectasia o en el caso de una progresión, puedo muy bien clasificar con los valores que el equipo me entrega. Aparte de todo lo que hemos hablado de mapas, también tenemos la parte de las imágenes, a pesar de que hoy en día el OCT estamos viviendo y estamos moviéndonos a la época del OTT, que es una época muy espectacular para los que nos gustan las imágenes. Sin embargo, podemos hacer podemos tener ciertas imágenes con Galilei. Aquí tengo lo que habíamos hablado de un paciente con tratamiento ver la secuencia de un paciente con una alergia, pretratamiento y posttratamiento. Podemos hacer mediciones de los ángulos, hacer zoom, aumentar las imágenes, y podemos hacer medición en los 360 grados con las herramientas que tiene la máquina. Podemos hacer una paquimetría personalizada, es decir, si es que tenemos, por ejemplo, este es un caso de un edema que el mapa paquimétrico salía muy aberrado, pero yo al tomar una buena imagen en ShinePlug le puedo personalizar y medir con el caliper absolutamente en todo a lo largo de la córnea cómo va esa paquimetría. Interferometría, tenemos algo de imagen, podemos medir, podemos ver en esta imagen donde está una zona por debajo de un flap, un lecho estromal, y nos puede dar información y con el mismo caliper podemos medir. Esta es una tabla que venía hablando al inicio, una tabla muy importante donde nosotros tenemos en todos los mapas qué escala deberíamos poner y qué paso a paso deberíamos tener en cada una de las escalas con sus valores referenciales. Creo que esta es la base inicial de todo para nosotros poder validar la prueba, para nosotros saber si es que esa prueba está bien tomada, si es que esa prueba está con las escalas reales, porque podemos causar muchas sorpresas y muchos diagnósticos simplemente por fallas de escala, más no por fallas de conocimiento. En conclusión, si es que nosotros analizamos hoy en día todo lo que hemos hablado y vamos a hablar luego de queratocono, antiguamente la ectasia corneal se podía considerar como un accidente. Yo creo que hoy en día deberíamos aquí, como estamos en confianza, deberíamos hablar como la ectasia un problema médico-legal. Le dejo como un signo de interrogación. Con tanta herramienta, con tanta evidencia científica que tenemos hoy está saliendo ya la biometría, si es que nosotros, la biomecánica corneal, perdón, si es que nosotros vamos haciendo un análisis progresivo de cómo viene la aparición de la cirugía refractiva, cómo vienen las ectasias, cómo viene el manejo de queratocono, realmente eran unos héroes las primeras personas que operaban cirugía refractiva y las primeras personas que hacían queratocono, porque con tan poca información que tenían en ese momento, se daban cuenta luego que tenían mucho problema. Hoy en día, creería yo que operar pacientes con ciertos límites o pacientes borderline en los cuales nosotros podemos ya comenzar a tener una sospecha es un error.
Yo creo que en estos días hemos hablado de biomecánica corneal, hemos escuchado excelentes webinars y meetings sobre el tema. Creo que es algo que se viene. No debemos dejar la tomografía corneal por fuera. Creo que esto, por un momento, hasta no tener todos los valores que nos da la biomecánica corneal, yo creo que la tomografía es un gold estándar y debemos manejarlo bien. Y mi consejo aquí es, veamos los números, no veamos los colores y veamos a toda la data que nos entregan los exámenes. No nos quedemos solo con el astigmatismo, no nos quedemos solo con las probabilidades de queratocono o con el espesor corneal, porque si comenzamos a analizar a la córnea como un separado podemos causar problemas. Esta es una foto que quería poner para terminar.